Pero estamos aquí para hablar os daré unas pinceladas de las novedades que hay en el sistema de cotización del régimen especial de autónomos, que entrará en vigor el 1 de enero del 2023. Sí que es verdad que se ha oído hablar mucho, pero bueno, os daré unas pinceladas de lo más importante. En la reunión de hoy, que tengo el reto de ponerme que tardaremos 15 minutos, hablaremos del sistema de cotización vigente, que, como todos sabréis, es una elección voluntaria de la base. Tú decides qué base de cotización quieres y eso determinará tu cuota. Os introduciré el nuevo sistema de cotización, cómo funciona. Oiremos hablar de los rendimientos netos anuales y eso nos dará unos tramos de cotización, unas cuotas y unas bases. Y también os daré una pincelada de cómo queda la tarifa plana, que os adelanto que se mantiene. Entonces, el sistema de cotización actual, como todos sabéis, que sois autónomos, es una elección voluntaria de la base. ¿Qué significa eso? Que tú decides qué base de cotización quieres. Hay que recordar que la base de cotización es lo que nos da la cobertura a las personas. Es decir, cuando estamos de baja, de incapacidad, de jubilación, eso es lo que determinará, ¿no?, lo que nos quedará a nosotros. Pero con el nuevo sistema de cotización, que entrará en vigor el 1 de enero, habrá unos rendimientos netos. Esos rendimientos netos, que ahora os explico bien cómo se calculan, nos darán los tramos de cotización. Es decir, nosotros no podemos decidir qué base de cotización. Habrá un mínimo y un máximo, según el rendimiento. Y todo esto será con una cotización provisional. ¿Por qué digo provisional? Porque una vez nosotros hagamos como autónomos la declaración de la renta, la Hacienda se lo pasará a Tesorería nuestros datos y Tesorería será quien haga el segundo cálculo y decida si estamos por encima o por debajo. Es decir, nuestros rendimientos netos, ¿qué se consideran? Los rendimientos netos se consideran todo lo que hayamos obtenido como una actividad profesional durante el año. Si nosotros somos, si no estamos, por ejemplo, hay actividades, ¿no?, que no estamos obligados, no estamos incluidos en el sistema de seguridad social, como son los colegiados. Pero si somos colegiados y aparte desarrollamos una actividad profesional, entonces el rendimiento neto se calculará por los dos oficios, es decir, nuestra actividad profesional y nuestro colegiado, ¿vale? Hay que recordar que siempre tienen que ser actividades profesionales. Un rendimiento neto no es aquello que tengo un alquiler y lo cobro, no, al final es de trabajo. Entonces, tenemos dos, ¿no?, estimación directa general y los autónomos que van por módulos. Cuando somos estimación directa general, nuestros ingresos le quitamos unos gastos deducibles que cuando hacemos el pago a cuenta por el modelo 130 ya lo vamos poniendo, ¿no? Lo que las cuotas de la seguridad social, nosotros en el 130 nos las deducimos, pero aquí no. Entonces tendremos una reducción. Y ahora os pondré un pequeño cálculo para que lo veáis más claro. Y la estimación directa es parecido, tenemos un rendimiento neto y la reducción. Un ejemplo claro para que lo veáis, porque al final con tanta teoría es más difícil. Si nosotros somos un autónomo normal, que vamos por estimación directa, es decir, por facturación, tenemos una previsión de ingresos del 2023 de 35.000 euros. Al final todo es provisional, porque ya empezamos calculando nuestra cuota por una previsión de ingresos del 2023, que al final podemos acertarnos, pero pueden pasar muchas cosas. Entonces, a esos 35.000 euros le deducimos los gastos, ¿no?, que en este caso he puesto 8.200. De ellos, 3.528 serían las cuotas que vamos pagando, ¿no? Por lo que realmente gastos deducibles de estos 8.200 solo serían 4.672. Si a los ingresos le quito estos gastos, me quedan 30.328 euros. Le aplico el 7% de reducción y me quedan un total de 2.122,96. ¿Vale? Este representa todo lo que te puedes deducir. Entonces, serían de los 30.000, que es el rendimiento que hemos calculado, le quitamos la reducción, te quedan 28.205. Pero esto es el anual. Para saber el mensual, lo dividimos entre los 365 días del año y lo multiplicamos por los 30 días del mes. Entonces, esta persona con unos ingresos, una previsión de 35.000, estaría en un rendimiento neto de 2.318,22 euros. ¿Qué pasa? Esto nos delimitaría en la franja en la que estamos de cotización. Pero hay que tener en cuenta que si somos societarios, en lugar de una reducción de un 7%, iríamos a un 3%. Y si estamos de baja o estamos por incapacidad temporal o pasa algo que estamos cobrando una prestación de seguridad social, durante ese tramo no cuenta. Es decir, nuestro ingreso mensual, el cálculo sería el mismo, lo único que no lo podríamos dividir entre 365, sino realmente entre los días que hemos trabajado. Si estamos 120 días de baja,
pues son 365 días del año menos los 120. ¿Qué pasa? Que si vosotros estáis de baja o una incapacidad o pasa algo que no estáis trabajando, eso nos puede dictaminar que el año que viene subamos o bajamos de tramo de cotización. Si estamos por módulos es lo mismo, tenemos un rendimiento neto, una reducción, nos da un rendimiento anual y el anual lo dividimos entre los 365 días del año y lo multiplicamos por los 30 días del mes. Entonces, esta es la tabla que muchos ya la habréis visto. Entonces, la tabla hay dos, una tabla reducida, si estás por debajo del salario mínimo interprofesional, y una tabla general. Entonces, hay tabla reducida, tramos, y en la tercera columna vemos los rendimientos netos mensuales. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros, por ejemplo, estamos en un rendimiento neto mensual de 1.600, estamos en el tramo 3, por lo que nuestra base es 960,78 y la base máxima es de 1.700. ¿Qué quiere decir base máxima? Que en teoría es nuestro tope. Sí que es verdad que todavía esta nueva ley tiene que pasar por un trámite parlamentario y se tiene que acabar de aprobar todo. Pero no podríamos, hasta ahora, no queda claro si podríamos llegar a superar esa base. Por el momento, no. ¿Qué pasa si nosotros a diciembre del 2022 ya tenemos una base superior? Yo estoy cobrando 1.600 y estoy cotizando por 2.000 euros. Si tú a diciembre del 2022 tienes una base superior, se te preguntará si la quieres mantener o si la quieres bajar. Entonces tienes la opción, pero si no la estabas cotizando, no la podrás subir. ¿Vale? Comentaros que ya no se puede subir la base a diciembre porque los últimos cambios eran hasta el 31 de octubre. Entonces, ahora ya las nuevas bases serían para enero. Así que la gente que ya no lo tenga no se puede tocar. Entonces, como os veo, los tramos de rendimientos os da una base mínima y una cuota, ¿vale? La cuota se calcula por el 30,6% y este nuevo sistema de cotización de autónomos hay dos periodos, ¿no?, de implantación del 2023 al 2025, que ha quedado bastante claro las bases mínimas, las máximas y la cuota, pero del 2026 al 2031 todavía tiene mucho que decir y la aplicación general de esta nueva ley se aplica el 1 de enero de 2032. Entonces, así es todo muy provisional y todo muy transitorio. Pero como veis, las cuotas al final son un poco parecidas, no se sube nada hasta pasado los 1.700 de rendimiento neto, porque ahora cuotas son 960,78, sube 18 céntimos al actual, y poco a poco lo que quieren es que el margen sea más acotado. Entonces, para los societarios o colaboradores familiares, la base mínima actual es un poco superior, ahora se queda en 1.000 euros, ¿vale? Y poco a poco irá en teoría subiendo para parecerse al régimen general, que actualmente son 1.166, si no recuerdo mal. Entonces, poco a poco se irá adaptando a esa o a una superior, porque ahora es la que hay ahora en el 2022, así que en el 2026 es difícil de prever. Pero los societarios todavía tienen pendiente de regularización si los dividendos se calculan como rendimientos netos, y el colaborador familiar también tendrá una base mínima de cotización de 1.000 euros, que hasta ahora no la tenía. Entonces, los beneficios se mantienen iguales, tienes una bonificación por cuando nace un hijo, por cuidarlos, por reincorporarse al trabajo, tienes reducciones como la tarifa plana, que ahora la veremos, incluso exoneraciones por incapacidades temporales. Y por último, las tarifas planas, muchos autónomos, sobre todo emprendedores, las estáis usando, sube un poquito, ahora está en 80, o sea, en enero del 2003 se sitúa en 80 euros. Las condiciones son parecidas. Si tú ya le has disfrutado una tarifa plana, tienen que pasar 3 años de descanso, o si no eres una alta inicial nueva en el RETA, o has estado 2 años que no has estado dada de alta en autónomos. Entonces, los 80 euros te durarán 12 meses, es una cuota reducida solo de un año, y si quieres ampliarlo a 12 meses más, tienes una condición, que es que tus rendimientos no pueden ser superiores al salario mínimo interprofesional, porque si son superiores se te quita directamente, lo único que si son inferiores se te puede mantener 12 meses más. Entonces, si te das de baja de autónomos, evidentemente se te acaba el beneficio. Mi situación es que soy autónoma, tengo una facturación, hay meses que 1.000 euros y hay meses que 3.000 euros. Hasta ahora estoy pagando el mínimo de cuota de autónomos y mi objetivo es seguir pagando el mínimo. Entonces, en esta situación, ¿cómo me va a quedar? ¿Cómo se gestiona esto? En esta situación, lo que tendríamos que hacer es mirar lo que has facturado
en todo el 2022 para hacer una media, ¿no?, con los gastos que has tenido y tú me dirías si prevés que este 2023 será parecido de trabajo, mejor o peor. Entonces, nosotros intentaríamos ajustarlo al máximo. ¿Qué pasa? Que, claro, esto al final es como una adivinanza, es muy difícil acertar. Por ello, a Seguridad Social nos da 6 veces al año de opciones para cambiarte el tramo de cotización. Entonces, yo cada 2 meses representa que te podría reajustar el máximo. ¿Por qué está bien reajustarlo? Porque nosotros, una vez hagamos la declaración de la renta en el 2024, diremos lo que hemos ganado en 2023. Entonces, en junio del 2024 que hemos presentado la renta, Hacienda se lo pasará a Tesorería y Tesorería al final del 2024 nos dirá si lo hemos hecho bien o lo hemos hecho mal o estamos en un tramo que no nos toca. Entonces, aquí está la trampa. Nosotros tendremos, si hemos cotizado por algo inferior a lo que nos toca, tendremos un plazo de 1 mes desde que nos avisa Seguridad Social para pagar la diferencia. Y en cambio, si hemos pagado de más, porque ha pasado algo, hemos estado debajo, hemos calculado mal, Seguridad Social tiene hasta abril del 2025 para devolverte el dinero. Por eso es interesante al menos ir ajustándolo cada 2, 3, 4 meses o al cierre del trimestre lo máximo tu cotización para saber tus ingresos e intentar ajustarlo al máximo. Vale, entonces, si cotizamos de menos, tenemos una moratoria de 1 mes para pagar eso de menos que hayamos cotizado, y si cotizamos de más, el Estado tarda 2 años en devolvernos el dinero que hemos cotizado de más. Sí, lo único que el mes de pagar también es cuando Seguridad Social te lo diga, que tardará 1 año tranquilamente, porque hasta que no presentas la renta, Seguridad Social no lo sabe. Vale. Pero aquí el truco es que Hacienda estará en contacto con la Seguridad Social para saber exactamente lo que tú facturas y lo que tú declaras. Mira, tenemos una pregunta en el chat de Alfonso. Somos autónomos societarios, ya tenemos asesoría, pero estamos cogiendo información por varios sitios porque hay dudas hasta que se apruebe la ley. A los autónomos societarios, ¿cómo les afecta esto? ¿Les va a quedar igual? ¿No tienen tanta dificultad? Los autónomos societarios lo tienen un poco más fácil porque al final casi todos van por nómina, entonces la previsión es bastante más ajustada. Natalia y Alfonso. Lo único que los societarios tenéis pendiente de regulación el tema de los dividendos, ¿vale? Que en teoría hay sitios que dicen que se consideran rendimientos netos, ya seas administrador con un 25 o más, o sea, es una participación de más de un 33%, por lo que eso todavía está pendiente de regularización, de si se incluye o no. Entonces, la base sí que ha bajado un poco, pero al final con las nóminas, vuestros ajustes es casi perfecto. Y actualmente en el 2023, en los tramos de cotización que os he enseñado en las tablas, son muy amplios. La idea de Hacienda y Seguridad Social es irlos acotando para que sea más encajado a vuestro rendimiento. Pero actualmente no creo que os afecte mucho realmente. A lo mejor hay una subida de cuota en nuestra asesoría con nuestros societarios. Hay subidas de cuota de 20, 30, 40 euros al mes. No hay cosas muy exageradas. Y Alfonso y Natalia, cualquier duda que tengáis o cualquier consulta, estoy encantada de poder ayudaros yo y mi equipo de la oficina.